Buen día, mi nombre es Maite Caballero. El día de hoy vamos a hablar sobre las partes de la computadora. Esta clase es de la materia de tecnologías de la información. Vamos a empezar. La siguiente presentación nos muestra las partes o componentes de una computadora. Está dirigida para alumnos de cuarto grado de primaria. En la materia de tecnologías se compartirán los siguientes componentes, como son la tarjeta madre, el gabinete, el CPU, la fuente de poder, el regulador, la memoria RAM, los dispositivos periféricos, la tarjeta gráfica, el disco duro, los puertos, la unidad lectora, el abanico aspersor y el monitor. Comencemos con la tarjeta madre. Esta también llamada placa base. Esta tarjeta, digamos que mantiene el control de todos los elementos del servidor, siendo esta una de las partes internas de mayor importancia del computador. Posee un software llamado BIOS, que es lo que permite que cumpla con todas las funciones, como lo muestran en su imagen. La siguiente es el gabinete, que también es llamado chasis. Es la parte de la computadora que contiene resguardado todos los dispositivos que forman el ordenador. Esta está en dos partes, que es el interno y el externo. Entre ellos podemos mencionar en el interno la placa madre, la memoria RAM y la unidad de CD-ROM. Y las externas de este gabinete podemos decir que son los puertos VGA, los USB o de audio. Continuemos. Si hablamos del CPU, el CPU, como dice aquí, es una unidad de proceso central. Se trata del cerebro del ordenador, donde se recibe y se controla y ordena. También se crean comandos directos que se producen con las funciones del CPU. Algunas de las partes del CPU son las siguientes: el disco duro, el bus de datos, la fuente de poder, la memoria RAM, el cable de datos, el dispersador, la tarjeta madre, entre otros. Como vemos aquí está mencionado a detalle cuáles son las partes de cada uno de que complementan, mejor dicho, las partes del CPU. Continuamos con la siguiente, que es la fuente de poder. ¿Qué es una fuente de poder? Pues una fuente de poder es un dispositivo de alimentación que transforma las corrientes alternas en una u otra distintas corrientes, que en sí, digamos que son los diferentes circuitos que tiene el aparato electrónico cuando se conecta ya sea a un televisor o a una computadora, router o impresora, entre otros. ¿Cuáles son las partes de esta fuente de poder? Las partes de la fuente de poder, pues vamos a mencionar algunas. Son ventilador, el conector de alimentación, el sector de voltaje, el conector de suministro, entre otros. Aquí vienen varios mencionados, como los cables de voltaje, entre otros. Estos son más que nada para que uno pueda regular, digamos que la energía que llega directo a nuestra computadora, impresora o algún televisor. Siguiente. Hablamos sobre el regulador. Este es un dispositivo que tiene varios enchufes, se encarga de mantener el voltaje estabilizado y libre de variaciones. Como lo dice aquí, digamos que si hay una descarga eléctrica o se va y se viene la luz, pues lo que hace es regular para que nosotros podamos guardar cambios a lo mejor de algún trabajo o en sí que podamos apagar o cerrar algún programa de nuestra computadora. Algunos de sus puntos básicos eh, digamos que de este regulador son el botón de encendido, los indicadores, la ventilación, las cubiertas, los enchufes de 3 terminales, entre otros. Pero vamos a seguir con la memoria RAM, que esta también es llamada de acceso aleatorio y como se usa como memoria de trabajo para las computadoras y programas. Es un sistema operativo y para la gran mayoría del software. Las partes de esta memoria, pues entre ellas son la placa, el reloj, el modo registro, los bancos de memoria, los chips, el contador de ráfagas, los chips de memoria, los módulos de memoria RAM y los pines de conexión. Aquí vemos la imagen de lo que es la memoria RAM y las instrucciones que se procesan en la unidad central de las computadoras. Siguiente. Estamos hablando de los dispositivos periféricos. Algunos nosotros ya los conocemos, que son, pues, estos son básicamente la esfera de una computadora. Sí, son más que nada lo que nos permite que tengamos comunicación con las computadoras y los seres humanos. Como viene aquí en la imagen, pues puede ser algún ratón mouse,
puede ser la impresora, una cámara web o unas bocinas o hasta el propio teclado. Existen de entrada y de salida, como vienen aquí mencionados, y son los que acabo yo de comentar. Siguiente. Vamos a hablar de la tarjeta gráfica o GPU. Es un componente electrónico que se encarga de procesar la información que le llega al dispositivo para posteriormente mostrarla al usuario visualmente mediante un monitor. Digamos que los dos principales usos pues son la edición de videos y los juegos, es decir, todo aquello que venga con imágenes complementadas, ya sea en un juego o en una edición de video, esta tarjeta gráfica es la que lo sostiene o lo mantiene en sí. Vamos a continuar con el disco duro. Los discos duros, pues es el elemento magnético que forma parte de los ordenadores, cuya función se basa en el almacenamiento de datos. Es decir, que también se le denomina un disco rígido o disco duro, ¿verdad? Y es capaz de guardar muchos datos incluso cuando no está conectado a la corriente eléctrica, lo que tiene como diferencia de otro tipo de memorias. Las partes de estas, pues aquí ya las tenemos, que es un disco, los cabezales, un conector de energía o un acutador. Digamos que ese es el que nos guarda toda la información ordenada y pues la función de esta es en almacenar datos. Por eso se le llama disco duro. Continuamos con los puertos. Los puertos pues nosotros los conocemos como los enchufes donde va conectada cada uno de nuestros ya sea dispositivos o de entrada o de salida a la computadora. Pues los puertos existen físicos y lógicos. Algunos de estos físicos pueden ser las tarjetas de expansión que van en la tarjeta madre de la computadora diseñados con formas y características especiales. Y los lógicos pues son los accesos entre el equipo para el uso de servicios y flujo de datos entre ellos. Pues los puertos más comunes que nosotros conocemos son el mouse, el teclado, los de USB, los de puerto VGA y los de entrada y salida de audio. Son los que más nosotros conocemos. Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de las unidades lectoras. Estas, pues, digamos que puede ser un láser que permite leer y grabar ciertos formatos. Está presente en los lectores y grabadoras de CD y DVD. Su función es leer los discos de CD y DVD. Son los tipos de medios ópticos más comunes que pueden ser leídos y grabados para unidades. Anteriormente, pues nosotros guardábamos la información en estos CDs o igualmente si teníamos algún video grabado, o algunas fotografías también se podían incluir en estos CDs y los podíamos accesar en estas unidades lectoras. Y bueno, vamos a hablar sobre el abanico aspersor. ¿Qué es un abanico o un aspersor en una computadora? Pues bueno, este es un aparato que impulsa o remueve el aire de una computadora o netbook a algún otro dispositivo, ayudando que estos no permanezcan a temperaturas elevadas. Digamos que estos van en la computadora por la parte de abajo para que así pueda haber un poco de circulación de aire y el mismo funcionamiento pues no se acelere y sea el funcionamiento adecuado. Esta es la imagen de un abanico o un aspersor para una computadora. Vamos ahora con el monitor o pantalla. No es tan, digamos que menos importante, pero sí hay que resaltar la información. El monitor o pantalla pues es el dispositivo en el que se muestran las imágenes generadas por el adaptador de video o ordenador. Digamos que este es el que nos indica lo que estamos trabajando en la computadora. Existen los de tecnología LCD, de plasma y de FIT. Estos digamos que son muy importantes para nosotros, pues en sí, como lo mencioné ahorita, es donde nosotros podemos ver y digamos observar imágenes y saber lo que estamos trabajando en nuestra computadora. Muy bien, hasta aquí y para concluir con esta actividad, vamos a hablar sobre unas preguntitas que están aquí de los componentes de la computadora. Estas las tienen que realizar los alumnos de cuarto grado C. Son de preguntas de opción múltiple, abiertas, son de verdadero o falso. Son 5 preguntitas muy fáciles para ver si comprendimos lo que es esta información. Son preguntas muy sencillas y pues espero que les haya gustado la clase y muchas gracias.